Uma grande salva de Mayor ajuste significa también mayor despido. Pan, trabajo, el fondo al carajo. Pan, trabajo, el fondo al carajo. Así es como comienza esta nueva edición de Temas del Día. Bienvenidos, bienvenidas. Buenas tardes si está en América, buenas noches si está en Europa y si está en África. Vamos con la pregunta correspondiente a esta jornada. La tiene en pantalla. Hablaremos de Argentina. Estos eran los dos escenarios hoy, este jueves en el país. Por un lado, comenzaban los allanamientos a propiedades de la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner. Y por el otro lado estaban las protestas contra las medidas neoliberales que ha implementado el presidente argentino Mauricio Macri. Sin embargo, la televisión local, la televisión argentina, hizo solamente el despliegue por los allanamientos a los departamentos de Cristina Fernández. La pregunta, ¿complot mediático? Queremos saber su opinión. Estamos en @temastelesur, @telesurtv y mi cuenta corporativa @juanctelesur. Hablemos de Brasil. Los abogados del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva tomaron acciones legales ante el Tribunal Superior Electoral. Buscan, entre otras cosas, impedir que el Estado incumpla la resolución del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en la que exigen que se respete el derecho de Lula a ser candidato presidencial. Y paralelo a ello, el exmandatario agradecía durante esta jornada el continuo apoyo al movimiento de los trabajadores sin tierra, mientras espera reunirse con otros líderes latinoamericanos. Hace pocos minutos se reunía con el expresidente de Colombia y exsecretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, Ernesto Samper, que está precisamente de gira en el gigante suramericano. Imágenes que rápidamente nos llevan hasta Brasil. Son los abogados, son la defensa, el Comité de Defensa de Luis Ignacio Lula da Silva. Ellos mismos han indicado que impugnaron ante el Tribunal Superior Electoral la posibilidad de que el Estado brasileño evada el cumplimiento de la resolución del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, en la que solicitan respeto a los derechos políticos de Lula da Silva y que se le permita ser candidato presidencial. Los defensores legales de Lula sostienen que desconocer el pronunciamiento del organismo dependiente de Naciones Unidas resulta imposible e impensable luego de que Brasil se comprometiera en 2009 a respetar sus decisiones. Más detalles, André Vieira, buenas tardes. Saludos a ti, saludos a nuestra audiencia aquí de Temas del Día. Efectivamente, continúa en Brasil y también en el mundo la presión de los juristas para que Lula da Silva participe en las elecciones generales marcadas ahora para octubre de este año y que Brasil cumpla con la decisión del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas para que Lula participe en las elecciones, tenga también el derecho de hablar con la prensa, además de tener también el derecho de reunirse libremente con sus compañeros de partido. Ahora, por medio de una carta enviada al presidente de facto, Michel Temer, y también al ministro de la Justicia, Torquato Jardim, aquí de Brasil, importantes juristas exhortaron una vez más al Estado brasileño que cumpla con la decisión de la Organización de las Naciones Unidas. Baltasar Garzón de España, Luigi Ferrajoli de Italia y también William Bourdon de Francia son algunos de estos juristas importantes en el mundo, renombrados en el mundo, que por medio de un manifiesto han exhortado al Estado brasileño que respete la decisión de la Organización de las Naciones Unidas y permita que Lula participe en esas elecciones. En este mismo sentido también el partido Podemos de España, también por medio de un comunicado en el día de hoy, también exigió del Estado brasileño que cumpla con esa decisión de la Organización de las Naciones Unidas. Asimismo, la defensa de Lula da Silva ahora tiene un plazo para presentar los recursos frente a esta
estos intentos de impedir la candidatura de Lula da Silva en el Tribunal Superior Electoral. Desde el día de hoy ya pueden presentar esos recursos. Son 16 recursos que han intentado impedir la candidatura de Lula da Silva, que todavía serán juzgados ahí por el Tribunal Superior Electoral, y ahora la defensa presentará los recursos para permitir la candidatura de Lula da Silva. Además de estas acciones que serán tomadas por la defensa de Lula en los próximos días, en el día de ayer también la defensa de Lula ha distribuido un manifiesto donde piden a los ministros de la Corte Suprema y del Tribunal Superior Electoral que respete los plazos, ya que desde el inicio de todo este juicio contra Lula da Silva, los plazos siempre fueron acelerados aquí en el proceso de Lula da Silva. Así que en ese momento ellos exigen que el órgano electoral aquí de Brasil respete los plazos determinados, y esa decisión debería ser tomada solamente en septiembre, una decisión final. Pero hay por aquí también ministros y la propia derecha que busca presionar al órgano electoral para que decida sobre esa cuestión de Lula da Silva antes del próximo día 31 de agosto, que será el inicio de la campaña televisiva y también por medio de radio aquí. Ellos buscan que Lula da Silva no participe de estos debates públicos en la televisión aquí de Brasil. Asimismo, recordemos que no es solo de la izquierda que viene el apoyo de los juristas importantes, pero también un procurador del Ministerio Público Federal, por medio de un artículo, Vladimir Aras ya había expuesto su tesis de que Brasil sí debe participar, ya que participa de este acuerdo de la Organización de las Naciones Unidas, debe respetar y debe cumplir con la decisión y permitir que Lula participe en esas elecciones. Vladimir Aras, procurador del Ministerio Público Federal, también participó de la Operación Lava Jato, una persona independiente, o sea que en este momento son muchas las reacciones de juristas importantes en el mundo, de juristas aquí que son cercanos a la izquierda, y también de personalidades jurídicas independientes que no tienen relación ninguna con la izquierda, pero que sí exigen el Estado brasileño que cumpla con esa decisión. Por otra parte, también continúa la huelga de hambre de los 7 militantes de movimientos populares aquí de Brasil, justamente para presionar al judiciario que actúe de forma imparcial y no de forma política. En el día de hoy, estos huelguistas, 7 huelguistas, llegaron al día número 24 de su huelga de hambre, y en el día de hoy ellos se reunieron también con la presidenta del Tribunal Superior Electoral, la ministra Rosa Weber, justamente para exigir la libertad de Lula y también su derecho de participar en esas elecciones. Hay que esperar el fin que será tomado y las decisiones que serán tomadas ahí en el órgano electoral aquí de Brasil. Adelante. Toca esperar entonces a ver qué es lo que pasa. André, gracias. Buenas tardes. Avanzamos. El exsecretario general de la Unión de Naciones Suramericanas y también expresidente de Colombia, Ernesto Samper, se reunía hace pocos minutos en Curitiba con el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Y acá están parte de las declaraciones que daba a la prensa luego de este encuentro. He venido a visitar al expresidente Lula en su sitio de reclusión en Curitiba, como un acto de solidaridad personal y política. Lo he encontrado, como siempre, sereno, entusiasta y positivo, cargado de ideas y de proyectos para el futuro. Lula no está solo. La comunidad internacional lo acompaña como el arquitecto de la política que convirtió a Brasil en actor mundial. Lo recuerda con afecto en Sudamérica, donde se pusieron en marcha sus programas de lucha contra el hambre, que sacaron más de 200 millones de suramericanos de la pobreza. Bueno, pero no era el único pronunciamiento que hacía el expresidente de Colombia y exsecretario general de la Unión de Naciones Suramericanas. También trinaba. Nos vamos rápidamente a su cuenta oficial en Twitter. Quienes han sometido al expresidente Lula a un implacable acoso judicial e inhumano deben quedar advertidos de que con su comportamiento están avalando la cada día mayor convicción internacional de que él es un preso político.
hace referencia al expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, publicación que hace muy pocos minutos ha hecho el expresidente de Colombia y además exsecretario general de la Unión de Naciones Suramericanas, Ernesto Samper, luego de visitar a Lula da Silva en la cárcel en Curitiba. Ahora bien, el anterior 15 de agosto, el Partido de los Trabajadores de Brasil inscribía ante el Tribunal Supremo Electoral la candidatura presidencial de Lula con miras a las elecciones generales de este próximo mes de octubre, del entrante mes de octubre. La actividad para ese entonces fue acompañada por el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra y también por otras organizaciones sociales para expresar su respaldo al líder petista. En esa oportunidad, los manifestantes denunciaron que el líder brasileño es víctima de persecución política y judicial para tratar de impedir su candidatura. Y ha sido precisamente por ese apoyo demostrado a Lula que el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, ha enviado una carta al Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra. Lula agradece el esfuerzo de los militantes por acompañar el registro de su candidatura el anterior 15 de agosto. Además, ha asegurado que no habría sido posible sin la combatividad de la conciencia política del movimiento de los sin tierras. Además, escribía que la historia de Brasil va a registrar el ejemplo de coraje y de amor al país que el MST viene demostrando en todos los momentos de lucha. Y les reiteraba, abro comillas, ustedes han fortalecido aún más nuestro compromiso con la transformación de vida del pueblo de Brasil. Este compromiso es para siempre y nada va a impedir que nuestra lucha sea victoriosa, cierro las comillas, y así termina la carta emitida, la carta enviada desde la cárcel por el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y que estaba dirigida a los integrantes del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra. Y me quedo precisamente en Brasil porque diferentes artistas han pedido recientemente a la presidenta de la Suprema Corte que atienda todas las reivindicaciones de los militantes que llevan más de 20 días en huelga de hambre por la libertad de Lula da Silva. Han sido actores, cantores, periodistas, todas estas personas, lo reiteraba incluso André Vieira, se han sumado a la campaña que exige la ministra Carmen Lucía que paute la acción de constitucionalidad para que la condena en segunda instancia que enviaba a Lula a cárcel por más de 12 años por el delito de presunta corrupción sea revertida. La jueza recibió la semana anterior una comitiva de todos esos militantes en huelga, pero esto no ha dado ninguna respuesta a este órgano, no ha dado ninguna respuesta a las demandas del grupo. Ministra Carmen Lucía, pongo mi voz junto a millones de brasileños y brasileñas y a los militantes en huelga de hambre. Pongo en votación la acción de constitucionalidad 54, por favor. 54, por favor. El más reciente sondeo de la encuestadora Datafola indica que el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, alcanza ahora 39% en la intención de los votos. Se posiciona incluso más de 20 puntos por encima del ultraconservador Jair Bolsonaro, que es el segundo que está en las encuestas. Vamos a ver de inmediato por qué es que los brasileños siguen escogiendo a Luis Ignacio Lula da Silva. Miren, nada más y nada menos, durante la gestión de Lula, cerca de 30 millones de personas salieron de la pobreza. Y esto con el desarrollo de los programas dirigidos a mitigar el hambre y a favorecer a las familias más necesitadas. A su vez, casi 7 millones de brasileños también se beneficiaban con los programas de vivienda. Estaba el programa Mi Casa, Mi Vida. Incluso se entregó cerca de 1.700.000 viviendas en todo el territorio nacional. Además, en el gobierno del Partido de los Trabajadores se redujo el desempleo a 5.7% y se consagraron importantes avances en cuanto a los derechos laborales, razones por las cuales Lula, a pesar de estar en prisión, sigue liderando las encuestas, 39% en la intención de voto. En pantalla nuestra pregunta correspondiente a esta jornada de jueves tiene que ver con Argentina. Dos escenarios que ocurrían hoy en este país. Por un lado, se daban los allanamientos a las propiedades de la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner, y por el otro lado se daban las protestas contra las medidas neoliberales de Mauricio Macri. Sin embargo, la televisión argentina, la televisión local, hizo solamente el despliegue por el inicio de allanamientos a las propiedades de Cristina Fernández de Kirchner y no mostraba nada de las protestas, de los reclamos sociales, de las movilizaciones de diferentes movimientos sociales en contra del gobierno de Mauricio Macri. La pregunta, ¿un complot mediático? Queremos conocer sus respuestas. Así pulsamos su opinión. Respóndanos. Estamos en @temastelesur, @telesurtv y en mi cuenta corporativa @JuanCTelesur.
Cambiamos rápidamente de tema. Les pregunto, ¿en alguna ocasión usted se ha parado en plena mitad de la calle mientras esté lloviendo, esté tronando o esté relampagueando solamente para revisar algo importante en su teléfono celular? Bueno, esto ocurre en nuestra imagen de esta jornada. Esto ocurrió en la República Popular China, en Beijing, ciudad capital. Una transeúnte se detuvo en medio de la lluvia, en plena calle, para revisar su teléfono. Esto ocurrió, reitero, en una calle en Beijing. Eso sí, esperamos que las noticias, que al menos esté revisando, el mensaje que esté revisando, haya sido tan bueno y haya valido la pena como para detenerse. Y con esta curiosa instantánea nos vamos a la pausa. Ya venimos. Esto es Temas del Día. Hablemos ahora de Argentina. Movimientos sociales se movilizaron en todo el país para exigir el cese de las políticas neoliberales que ha implementado el gobierno del presidente Mauricio Macri. ¿Cuáles son las medidas que ha tomado el gobierno? Bueno, sépalo de inmediato porque acá comienza nuestro segundo tema del día. Tras finalizar la primera visita del Fondo Monetario Internacional a la Argentina, los ciudadanos han salido a las calles para exigir, entre otras cosas, la apertura de una paritaria social. Los manifestantes han señalado que con la llegada del organismo internacional a la Argentina, los niveles de pobreza y el desempleo se han agravado. Han asegurado además que las políticas de recortes implementadas por el gobierno macrista mantienen a la población en una situación de extrema vulnerabilidad. Vamos de inmediato con las cifras que por cierto generan todo ese descontento entre los argentinos. Las traemos a pantalla. El Fondo Monetario Internacional se comprometió a darle a Argentina 50.000 millones de dólares y esto como un préstamo totalitario. A cambio, se espera reducción del gasto social y reducción del financiamiento a empresas estatales, suben los precios de los servicios básicos. 15.000 millones de dólares son los que el Fondo Monetario Internacional desembolsó ya de forma inmediata al gobierno de Macri con la condición de cumplir metas fiscales que ya son las que hemos mencionado en reiteradas oportunidades. Se añade aún así la privatización de las empresas estatales. El segundo desembolso por parte del Fondo Monetario Internacional sería de 3.000 millones de dólares y las condiciones puestas por el FMI para ser cumplidas serían la reducción de la tasa de inflación y reducir el déficit fiscal, y esto, según los expertos economistas, suponen más ajustes. Y fueron cumplidos todos los tratos entre el Fondo Monetario Internacional y el gobierno argentino. Bueno, vámonos con los resultados. En primer lugar, tenemos el aumento de las tarifas o los denominados tarifazos. Esta política fue implementada a los servicios básicos desde el principio de la gestión de Macri, pero en las últimas semanas se han realizado aumentos en la luz, en el transporte y en el combustible. En segundo lugar están los despidos. Solo en julio de este 2018 se registraron 6.558 desvinculaciones y también cesantías, el doble del mismo periodo en el año anterior, en 2017, y todo esto según un informe del Centro de Economía Política de Argentina. Le sigue la obra pública. El recorte de alrededor de 10.000 millones de dólares en la obra pública llevó a la pérdida de alrededor de 15.000 puestos de trabajo entre junio y julio de este mismo año, según la Cámara Argentina de la Construcción. La inflación no se queda atrás. El gobierno había prometido que no superaría el 32%, pero según el INDEC, que es el instituto que regularía y le hace seguimiento a la inflación en Argentina, para diciembre crecerán con creces los valores, incumpliendo así la meta fijada con el Fondo Monetario Internacional. Me voy hasta el lugar de la noticia. Edgardo Esteban, más detalles de estas movilizaciones. Buenas tardes. Te saludo y saludamos a toda la audiencia de Telesur. Nos encontramos en el Puente Pueyrredón, uno de los principales accesos a la capital de Argentina, donde se está realizando una movilización por parte de movimientos sociales que están reclamando una paritaria social y también repudiando lo que significa el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Lo cierto es que esta movilización que está reclamando la alternativa de recibir subsidios para poder mantener los comedores sociales en los barrios más vulnerables, más marginales de la República Argentina, también es parte del reflejo de lo que se vivió a lo largo de todo el
país. Hubo 50 movilizaciones y cortes como este, que también se vio reflejado por parte del gobierno nacional con el gran operativo de seguridad. Realmente numerosos efectivos que están reprimiendo en algunos de los casos a lo que significa esta protesta social que se simboliza con la movilización en la calle, con algunos cortes de rutas, pero que también está marcando justamente visibilizar esta difícil situación que se vive en Argentina a partir de la política de ajuste, de lo que significa esta falta de subsidio y de ayuda social por parte del gobierno de Mauricio Macri, que ya se anticipó va a continuar y se va a incrementar en función del acuerdo que ha firmado el gobierno nacional con el Fondo Monetario Internacional. Y ayer era cuando terminaba esta visita del Fondo Monetario Internacional. Edgardo, gracias. Hasta la próxima. Nos quedamos en Argentina. El Senado aprobó allanamientos a los domicilios de la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner. Cristina aprobó en Senado la moción. Es un objetivo que se ha realizado, vemos en pantalla las imágenes, luego de la votación unánime en el Senado. La senadora afirmó que nada tenía que ocultar y así se aprobaron los allanamientos que investigan así supuestos sobornos para adjudicar los contratos en obras públicas. Los 3 domicilios que habilitó el Senado para esta medida han sido un departamento en Recoleta, en Ciudad de Buenos Aires, y sus casas en Río Gallegos y en Calafate, eso es en la provincia de Santa Cruz. El departamento, que está ubicado en la capital federal, estuvo rodeado de seguidores de la expresidenta desde la noche anterior y amaneció con la presencia de representantes de medios de comunicación, y esto a la espera del personal policial y del personal del juzgado de Claudio Bonadío. Creo en el desendeudamiento como un instrumento de autonomía en la toma de decisiones de un país. Sí creo en esas cosas. No me van a hacer arrepentir. Si creen que con los Bonadío, con los desafueros, me voy a arrepentir, no me arrepiento de nada de lo que hice. En todo caso, me arrepiento de no haber sido lo suficientemente inteligente o amplia para convencer y persuadir de que lo que estábamos haciendo, con errores o con aciertos, había mejorado la vida de millones de argentinos y había mejorado la posición de la República Argentina. Acabo de recibir la lectura de la orden de allanamiento. Permitimos pasar a la fuerza policial que venía a hacer el procedimiento, y mientras se desarrollaba de una manera absolutamente normal y colaborando nosotros con el procedimiento, por disposición del juez Bonadío me fue obligado retirarme del domicilio y evitar que yo, como abogado defensor, controle el procedimiento. Doctor, en este momento se está consagrando una clarísima arbitrariedad e ilegalidad del procedimiento que contraría expresamente lo que el Congreso de la Nación ayer aprobó. La denuncia del propio abogado Cristina Fernández de Kirchner fue hecha hace menos de una hora, y esto ocurría en la ciudad de Buenos Aires, en la capital de Argentina. Rápidamente, revisemos otras informaciones. Otros temas que también son noticia, las tuitean estas informaciones, estas noticias, nuestros corresponsales. Hugo Vera, corresponsal de Telesur en Panamá, querellantes piden que solicitud de fianza del expresidente Martinelli sea evaluada en la fecha alterna el 10 de septiembre. La audiencia se suspende. Rápidamente avanzamos en Centroamérica. Gilda Silvestrucci, corresponsal de Telesur en Honduras. Mesa de convergencia contra el continuismo rechaza diálogo propuesto por el gobierno y piden se retorne al orden constitucional como paso previo a un verdadero diálogo. Material audiovisual de referencia que usted lo puede revisar a través de la cuenta en Twitter de Gilda Silvestrucci. Pasamos rápidamente a Colombia. José Manuel Jiménez. En Puerto Rico, en el departamento del Meta, eso es en el oriente colombiano, fue encontrado el cuerpo sin vida de Jefferson Arévalo Roballo, quien fuera secuestrado el anterior 21 de agosto. Al momento de la desaparición, tropas de la 7ª Brigada del Ejército hacían presencia en la zona, denuncian los testigos. Con esta nueva víctima ya suman 152 los integrantes de defensorías de derechos humanos, organizaciones de liderazgo social que han sido asesinados solamente en lo que va de año en Colombia. 152. Avanzamos rápidamente. Veía en pantalla la publicación de Freddy Morales. Ahí está de nuevo, corresponsal de Telesur en Bolivia. Profundizo. Las presidencias de la Asamblea Legislativa y varios ministros de Estado se sumaron a la iniciativa del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García de renuncia
al secreto bancario como un aporte a la transparencia en la gestión pública. Informaciones que son suministradas por nuestros corresponsales a través de sus cuentas oficiales en Twitter. Nuestro tema en desarrollo nos lleva hasta Paraguay. Los integrantes del Frente Guazú han ratificado su posición de bancada de rechazar el proyecto de ley que estaría creando una superintendencia de jubilaciones y también de pensiones. Osvaldo Sayas, más detalles. Trabajadores y jubilados se encuentran movilizados aquí en la Plaza de Armas frente al Congreso de la Nación Paraguaya. Ellos exigen el rechazo de la ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones del Paraguay. Que este es un proyecto mediante el cual se busca poner en manos del capital financiero alrededor de 3.500 millones de dólares. Exigen que sus fondos jubilatorios sean respetados, que no se meta mano a este dinero. Ellos recordaban un proyecto de ley que en los años 90, en el marco de políticas neoliberales, también se había presentado y terminó en el vaciamiento del extinto Banco Nacional de Trabajadores. Ellos amenazaron al gobierno de Abdo Benítez con convocar a una huelga general si siguen este tipo de planes neoliberales que atentan contra los intereses de la clase trabajadora. Trabajadores y jubilados se encuentran movilizados aquí en la Plaza de Armas frente al Congreso de la Nación Paraguaya. Ellos exigen el rechazo de la ley que crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones del Paraguay. Ellos afirman que este es un proyecto mediante el cual se busca poner en manos del capital financiero alrededor de 3.500 millones de dólares. Exigen que sus fondos jubilatorios sean respetados, que no se meta mano a este dinero. Ellos recordaban un proyecto de ley que en los años 90, en el marco de políticas neoliberales, también se había presentado y terminó en el vaciamiento del extinto Banco Nacional de Trabajadores. Ellos amenazaron al gobierno de Abdo Benítez con convocar a una huelga general si siguen este tipo de planes neoliberales que atentan contra los intereses de la clase trabajadora. Apuntan directamente a planes económicos iniciados por el gobierno de Horacio Cartes y que ahora tienen su continuidad con Mario Abdo Benítez. Osvaldo, gracias. Así es como está el panorama en Paraguay. Avanzamos. Vámonos con la pregunta del día y parte de sus respuestas. Eso era lo que le estábamos preguntando al inicio de esta nueva edición de Temas del Día. Tiene que ver con Argentina la pregunta. Lo que pasaba hoy en la Argentina, los dos escenarios de este jueves. Allanamientos, por un lado, a propiedades de la expresidenta y actual senadora Cristina Fernández de Kirchner. Y por el otro lado, las protestas contra las medidas neoliberales del presidente Mauricio Macri. Pero sin embargo, la prensa local, la televisión local, hacía solamente el despliegue y la referencia a los allanamientos a las propiedades de la expresidenta Cristina Fernández. La pregunta era, ¿hace parte de un complot mediático? Queríamos conocer su opinión, la pregunta sigue rodando en redes. Vámonos con las respuestas. Salvatore del Ren. No cabe duda de que los medios buscan desviar la atención de la población sobre lo que de verdad importa. El gobierno está vendiendo la soberanía de ese país, se refiere a la Argentina. Se endeuda con el Fondo Monetario Internacional e hizo tratos para la construcción de 3 bases militares de Estados Unidos. Otra de sus publicaciones, vámonos con, veo ya la pestaña, ahí está, Guillermo Lescano. Mauricio Macri, las iniciales MM, ordenó la censura en Argentina. Hernán Santiago Lombardi es una persona que no merece estar ocupando el cargo de ministro porque coacciona a la gente. Otra respuesta, rápidamente la revisamos antes del cierre de Temas del Día. Jorge Narváez, tal cual Ecuador, los medios pasan a la judicialización de los líderes progresistas mientras aplican leyes nefastas contra el pueblo. Dejamos bien en claro que estas son sus opiniones, sin embargo, la pregunta queda rodando en Twitter. La revisamos rápidamente, tiene que ver con Argentina, los dos escenarios de este jueves en el país. Allanamientos por un lado a propiedades de Cristina Fernández de Kirchner y por el otro lado las protestas contra las medidas neoliberales de Mauricio Macri. Y la televisión local hacía solamente referencia al despliegue de los allanamientos. La pregunta, ¿un complot mediático? Siga respondiendo, siga opinando en redes sociales.
Se nos acaba el tiempo, les dejamos con el video web del día, que son producciones audiovisuales que usted puede ir consiguiendo compiladas en la cuenta de Facebook de Telesur. Y hoy les mostramos el hallazgo en un sitio arqueológico en Israel de un pendiente con más de 1000 años de antigüedad. Y tal vez con el auge de la moda retro, esta pieza vuelva a ser replicada en miles de vidrieras. Sin embargo, acá están las imágenes que son realmente inéditas y con ellas despedimos este programa. Hasta la próxima.